Imanaya, Yipunja, Imanaya, Yayachi Kuna, bienvenidos y bienvenidas en esta nueva semana de trabajos y de actividades con los señores estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, la carrera de interculturalidad de nuestra bella universidad. Vamos a hacer la presentación y vamos a trabajar la importancia de la pluriculturalidad, de la interculturalidad, cuáles son los procesos también europeos que han tenido, cómo eran una visión también viendo de la cosmovisión europea y también la de la latina, qué eran los patricios, cómo se consideraban los patricios, qué era la parte colonial, cómo los consideraban a los que no eran blancos también ahí, cómo era ese cambio en Europa, ¿no es cierto? Y cómo también esos cambios han venido acá, nosotros con otras culturas, con otras tradiciones y cómo esto ha ayudado también por la situación de estudios, migraciones, cómo ha ayudado que nuestras culturas también se puedan llevar a otros países y viceversa, ¿no? Otras culturas también al Ecuador hayan llegado también a alimentarnos, ¿no es cierto? En ese país mega diverso, en ese mundo mega diverso, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de toda esa situación, dando un enfoque general a lo que es la intercultural, la pluriculturalidad y todo lo que se ha llevado en esta situación para sentarse, podría decir, una sociedad un poco más justa. Es lo que hemos venido caminando y es lo que seguimos caminando, ¿no? Y seguirán caminando también otros antecesores en esto, ¿no? Entonces, vamos con la primera diapositiva. Buenos días a todos. Imanaya Jipunja, con la primera diapositiva me ayuda, por favor, con la lectura. Edison, Ajifunja Imanaya Mashi, Jipunja, Edison. Ajifunja Mashi. Importancia de la interculturalidad. La interculturalidad es vital en tiempo de masiva migración y pluralidad cultural, como son los de la globalización. Se trata en el fondo de poner instrumentos para replantear las dinámicas sociales, políticas y económicas tradicionales en las que un grupo cultural ejercía una hegemonía sobre los demás. En este sentido, el concepto de interculturalidad es más útil que el de la multiculturalidad o plurismo, que simplemente diagnostica la presencia de elementos socioculturales distintos de los tradicionales en una comunidad. En este sentido, yo les quiero explicar la hegemonía se trata de ser único en la comunidad. Por ejemplo, en una comunidad tiene una tradición distinta al resto de tradiciones. Podría ser así. Y también que, por ejemplo, en mi comunidad ya todavía existen castigos, como se dice, indígenas. Y creo que en otros ya tienen distinta forma de expandir ese homogenealismo. Gracias. Yupachani, Edison, Yupachani. Bueno, entonces justamente aquí lo que nos estamos hablando de la interculturalidad, hablamos que se trata de un fondo de proponer, ¿no? Instrumentos y replantear también la parte social, política, económica, tradicionales. La parte económica que hablaba justamente Edison corresponde a eso, ¿no? Entonces nos habla que sobre los demás había una persona que realmente como dirigente lo planteaba, ¿no? Y el resto tenían que hacer. Y eso también ha permitido para que mucha de la fortaleza se vaya también llegando, ¿no? Creo que en el año 2010 se comenzó a vivir y a evidenciar anteriormente. La gente no quería que sus hijos, por maltrato, por la discriminación, no sean identificados como indígenas, ¿no? Pero nuevamente como que se ha retomado y eso vemos también un poco las redes sociales que han ayudado, vemos muchas indígenas con su ropa muy cultural y también los indígenas de la misma manera retomando y retomando nuevamente, ¿no? Ha pasado muchos años desde las luchas sociales que hablamos anteriormente de Tránsito Maguaña, Dolores Cacuango, cómo fue la lucha de ellos, cómo llegaron, pero ahora vemos que realmente también se está retomando esa situación, ¿no? Y lo vemos con buenos ojos, ¿no es cierto? Muchas gracias, Yupachana Edison. Vamos con la siguiente diapositiva, interculturalidad en la actualidad. ¿Me ayuda con la lectura, por favor? Interculturalidades en la actualidad. Las dinámicas del intercambio internacional estudiantil y fomento del aprendizaje de otros idiomas y con ello otras culturas.
El fomento de una cultura global mediante iniciativas como las del patrimonio de la humanidad del UNESCO y otras instituciones similares. Ujú, La revalorización académica de tradiciones culturales y sociales antiguamente diseñadas por pertenecer a pueblos bárbaros o atrasados. ujú, La hibridación de los mercados propios de la globalización económica. ujú. Muy bien, Salomé. ¿Qué entendemos más o menos de esto, Salomé? Entendemos que cada persona que migra lleva su tradición y cultura, Ujú, que en otros países son apreciados, que cuando migran tienen que aprender un idioma nuevo de otros países. Gracias. Yupachani y Salomé. Salomé tiene una verdad, ¿no? Entonces, ella habla de la migración que, bueno, en 1999, después que tuvimos un desastre económico en el país, tuvo que el Ecuador votar a muchos de sus hijos a recorrer todo el mundo, Europa, Asia, África, América del Norte salieron, ¿no es cierto? Entonces ellos van llevando, como decía Salomé, su propia cultura, ¿no es cierto? Y por la situación estudiantil también como establece, ¿no? Entonces los estudiantes obviamente tienen que aprender ese idiomas, van llevando su vestimenta, su cultura, al menos si son de la provincia de Bolívar y escuchan el carnaval de Guaranda cuando estén lejos, realmente se les van a motivar, van a tener una situación de nostalgia, el pasillo, las cosas que son aquí ecuatorianas no serán valoradas, ¿no es cierto? Las músicas, los músicos ecuatorianos, los cuadros, las imágenes, los paisajes, entonces llevarán todo eso, ese momento, ¿no? Entonces, como también hay una situación que la UNESCO también como patrimonio declara esto como un fortalecimiento, ¿no? Y por otro lugar también podemos, se puede decir, hablar también de las sociedades antiguamente diseñadas que pertenecían a pueblos. Por ejemplo, nosotros nos conocían como reconocían y decían que nosotros por no saber y por no entender éramos bárbaros, ¿no? Y atrasados, pero realmente la comunicación y las formas de hacer un comercio y la jerarquía también de un pueblo se lo conocía como tal. Ojo, ojo, obviamente nosotros no sabíamos el idioma totalmente, ¿no? Pero nosotros en nuestro idioma y en nuestro lenguaje, quichua lo sabíamos realmente interpretar y saber, ¿no es cierto? Y lo que justamente la globalización en los mercados ha generado, y no es cierto, ha permitido que esto se irradie, que así como el sol se comience a generar por todo el mundo y culturas de todo el mundo también se conozcan en nuestro país, ¿no es cierto? Eso es lo que nos ha permitido. Yupachani y Salomé, vamos con el siguiente, por favor me ayuda con la lectura de este párrafo de aquí. Pani, Imanaya, Jipunja, Pani. Himalaya, interculturalidad y multiculturalidad. Los conceptos de interculturalidad y multiculturalidad tienen muchos puntos de semejanza, referidos a la convivencia en comunidades humanas de personas con distintos bagajes culturales. Sin embargo, la multiculturalidad se contenta con señalar y valorar la pluralidad cultural, a menudo ignorando los vínculos políticos e históricos que se dan entre las culturas y que son responsables en buena medida del lugar que cada uno ocupa tradicionalmente. Ujú. En cambio, la interculturalidad normalmente se propone una valoración igualitarista, o sea, político-social, en las relaciones entre culturas, haciendo énfasis de la sinergia y los puntos de contacto, hibridación y enriquecimiento entre, mutuo entre ellos. Correcto, muy bien. Tenemos una parte que es Yupachani, Pani. Por una parte tenemos interculturalidad y multiculturalidad. La multiculturalidad habla del punto de vista que a menudo ignorando los vínculos políticos e históricos que tienen entre las culturas, ¿no? Porque las culturas siempre tienen la parte histórica, su parte política y todo lo demás, pero ellos ignoran totalmente eso, ¿no? Y buscando lo que es un lugar de cada uno que ocupa la parte tradicional, ¿no es cierto? A eso es lo que se enfoca, eso es lo que se va. Pero al viceversa de eso, la interculturalidad realmente trasciende más, porque aquí lo que dice que tenemos que ser todos iguales, perdón, y tenemos que también trabajar en la parte política social, ¿no es cierto? Creo que eso también nos unifica, por eso es que la interculturalidad está hablado de eso. Ya unas clases anteriores aprendimos que la interculturalidad no solamente es de hablar del pueblo indígena, sino que del pueblo mestizo, del pueblo afro, ¿no es cierto? De todo lo que nosotros somos como tal. Y hablamos también una clase anterior y les pedimos a los chicos también que nos ayuden
explicando si realmente sería importante, y decía, no sería importante crear una escuela para los afros, una escuela para los mestizos, una escuela para los indígenas, o saber convivir en esa diversidad cultural y saber aprender un poco de todos y realmente ser nutriente, ¿no? Entre más tengamos información, imagínense en una institución educativa donde que te enseñen el inglés, el español, el quichua, una institución más única, ¿no es cierto? Donde que nosotros podamos aprender de cada uno de nuestros compañeros y amigos y los profesores también multiculturales, ¿no es cierto? Vamos, creo que por un Ecuador un poquito más diverso, pero con una visión clara también desde el Estado, ¿no? Manejando esa política mega diversa. Vamos con la siguiente diapositiva. ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Con esta diapositiva. Imanaya Magali. Yamasi. La educación intercultural es una expresión de la interculturalidad operante y propositiva. Es impreciso hablar solo de interculturalidad en el sector de educación, ya que esta excepción pierde el valor concreto de la acción e intervención pedagógica. Por otro lado, la educación intercultural no es una forma, es una intercultural. Ya. Aquí nos dice que la interculturalidad en la educación que pierde el valor concreto en una acción pedagógica. También nos dice que la interculturalidad no es una forma, sino es una intercultural. Entonces, muchísimas gracias, Yupachani. Entonces, miren acá lo que nosotros podemos también resaltar y podemos ver, y nuevamente vamos a enfatizar, ¿no? Pensamos que interculturalidad es solamente ese sector de educación, no, es en todo, ¿no? Es el macro, es el general. Estamos viendo solamente, como digo, solamente el bosque, pero no los árboles que se encuentran ahí. Entonces, eso es una intervención pedagógica, obviamente, que se tiene que hacer. Y en educación creo que es una de las partes fundamentales donde que se debe enfatizar y se debe fortalecer, pero es todo, ¿no? Educación es algo fundamental, indispensable, pero tenemos que ir con otros aspectos, ir mejorando, ¿no es cierto? Con eso no queremos decir que mañana el pueblo intercultural afroecuatoriano o indígena se venga a vestirse todos como mestizos, sino que se conserve su esencia, se conserve su raíz, se conserve sus tradiciones, se conserve su forma de organización, se conserve, ¿qué más? Su forma de organización y también a veces su medicina, ¿no? Que han sido muchos, porque realmente ellos trabajan mucho con lo que es energía y se pueda también dimensionar la economía. Ahora nosotros lo que es la medicina, ¿no? Entonces ahora nosotros hemos visto también con buenos ojos cómo ellos han ido sobresaliendo poco a poco, viendo que hay los espacios. Antes no habían esos espacios, no habían esos espacios, ahora se van creando poco a poco, paulatinamente. Hay gobiernos que realmente son un poquito más elocuentes con esos, otros que restan derechos. Entonces, en esa iniciativa y en esa sinergia de los mundos que vivimos, gobiernos que son realmente elocuentes con todos los seres humanos y con el ser humano, y hay gobiernos que no, que quitan esos derechos también, les reprimen esos derechos, ¿no? Y para eso están las luchas sociales que tenemos que trabajar en eso. Vamos, con la siguiente diapositiva, por favor, me ayuda con la lectura. Imanaya, Carla. Imanaya Yikunya. Etnocentrismo. Aparentemente, el etnocentrismo es tan común a la mirada humana, que no faltan ejemplos provenientes de la historia, tales como la ciudadanía romana. En la antigüedad clásica, el Imperio romano distinguía entre sus ciudadanos, ya fueran patricios, romanos autóctonos o plebeyos, romanos de ascendencia extranjera, otorgándoles solo a los primeros la ciudadanía plena y los derechos políticos plenos. Sin embargo, aún más distante era su relación con los pueblos que no formaban parte del imperio, como los celtas y los germanos, a los cuales los llamaban bárbaros, o sea, que balbuceaban al hablar, ya que no hablaban latín ni tenían costumbres civilizadas como las de Roma. Esto nos quiere decir que en la antigüedad, en Roma, existían muchos imperios en los cuales eran los romanos autóctonos y los de ascendencia extranjera, o sea, los que venían de otros países y se integraban al país. Y entre estos, en la antigua Roma existían unos pueblos, pero que eran más alejados del imperio. Y pues estos no eran como quien dice, eran personas civilizadas y todo eso, ellos tenían como quien dice sus propias costumbres y más que todo no hablaban el propio idioma porque balbuceaban al hablar y no tenían las mismas costumbres. Ya. Yupachani, Carla. Carla nos ha dicho una parte, ¿no es cierto? Nosotros han escuchado la parte egocentrismo, ¿no? Etnocentrismo viene de esa parte, ¿no es cierto? Entonces, a veces no es común ver esto, pero hay personas que sí creen egocentristas, ¿no? Que yo soy el único y esto ha pasado también en Europa, por eso es que vamos viendo no solamente América Latina, vamos en Europa y ahí había una fuerte ciudadanía que era la ciudadanía de los patricios, ¿no? Los romanos autóctonos y los plebeyos, ¿no es cierto?
ascendientes extranjeros eran los plebeyos, ¿no es cierto? Los que servían para la servidumbre, más que todo, servidumbre, para el trabajo duro, para las mitas y todo lo demás que existía en Europa, ¿no es cierto? Los trabajos forzosos. Y los patricios los que gobernaban ahí, ¿no es cierto? Entonces, estas miradas también nos hace entender que habían pueblos de primera y segunda clase, ¿no? Como lo hay en este momento también. Hay pueblos que se consideran como segunda clase y a veces no hablar el mismo idioma. Imagínense cómo está pasando, ¿no? Y cómo pasaba antes. A veces no hablar el mismo idioma o no poderse entender en el mismo idioma que los que gobernaban, ¿no? Eran considerados como bárbaros, como unas personas crueles, así como nos consideran también a nosotros, ¿no es cierto? Que nosotros cómo éramos, porque nosotros teníamos nuestro propio idioma. Entonces aquí se repite, miren, se repite esta lectura, lo que pasó a América Latina y que nos ha pasado a nosotros, ¿no? Por no hablar el idioma el español porque nosotros teníamos nuestro propio idioma, entonces considerado como bárbaros, no civilizados. Y esto fue una situación que fue pasando en Europa bastante tiempo, ¿no? Hasta que poco a poco fue valiéndose toda esa expresión, esta información. Muchas gracias, Yupachani. Vamos con la siguiente diapositiva. Vamos a hablar lo que es el colonialismo europeo, ¿no es cierto? ¿Me va a ayudar con la lectura, por favor? Vamos. Lisbeth, Imanaya, Jipunja, Lisbeth. Allí Punjamashi. El colonialismo europeo. Entre el siglo XVI y el siglo XIX, las grandes potencias imperiales europeas se dispusieron a repartir militar y económicamente en el mundo entero, imponiéndole a los ciudadanos de las demás culturas en un estado colonial, es decir, fundando colonias. En estas últimas se imponía la lengua civilizada europea. Se clasifica a los ciudadanos en base del color de la piel a las facciones físicas, privilegiando la blancura y el desarrollo humano de las comunidades colonial estaba supediado al de la metrópoli europea. Correcto. El fascismo europeo. El tristemente célebre caso de los gobiernos nacionalistas y fascistas de Europa surgidos en el siglo XX es a todas luces un caso de eurocentrismo y extremo violento y radical. Dado en estos gobiernos se adherían ideológicamente al solidarwinismo, y esto es, a la creencia de que algunos pueblos son naturalmente puros y superiores, mientras que otros eran mestizos y degenerados. De acuerdo a su visión de mundo, estos últimos eran dignos de esclavitud y exterminio. No referirnos obviamente a la Alemania de Adolfo Hitler y la Italia de Benito Mussolini, entre otros regímenes similares de la época. Correcto. ¿Qué podemos entender de esto, Lisbeth? Que en el colonialismo europeo entre siglo XVI y siglo XIX, que las imperiales europeas se repartían militar y económicamente en el mundo entero. Y también dice que privilegiaban al color blanco. Sí, es correcto. Y en el fascismo europeo, en el siglo XX, había un extremo eurocentralismo y violencia radical. Correcto. Yupaychani, Lisbeth. Lisbeth nos da a conocer que esto es lo que ha pasado en Europa también, no se ha duplicado aquí también un poco, ¿no? En América Latina. Entonces nos habla justamente de lo que ha pasado anteriormente en los siglos XIX, siglo XVI, cómo se repartían, ¿no es cierto? Económicamente, militarmente, todo cómo se repartía en Europa y también lo obvio también lo pasó a mí en América Latina, también esto se replicó, ¿no? Y creando colonias también, se creó colonias, muchas colonias aquí divididas, ¿no es cierto? Entonces venían muchos europeos a colonizarnos supuestamente, ¿no es cierto? Supuestamente a civilizarnos, ¿no? En este momento. Y se dividía y se sacaba, por ejemplo, lo que es, se trascendía a las personas que tenían un color tez blanco sobre los que no tenían ese tez de color blanco, ¿no es cierto? Incluso los europeos tenían hijos aquí, en América Latina, nacidos aquí, ¿no es cierto? Que eran los plebeyos, ¿no? Nacidos aquí. Entonces, cada uno se fue repartiendo esta situación, ¿no? Entonces, aquí el fascismo que justamente se dio a conocer y mucho también se podría decir, sufrieron muchas
muchas personas, productos de esos, hay películas, hay muchas cosas que pasaron, por ejemplo, con Alemania de Adolfo Hitler, que destruyó a mucha gente. Producto de eso han sido producto de películas y novelas, como le digo, y libros también que han escrito sobre esa situación, considerándose una raza única. En Italia lo propio, ¿no? Benito Mussolini, y entre otros que realmente han llegado a ese punto de querer clasificar los ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, ¿no es cierto? O sino considerándose cuáles son los puros y cuáles son los auténticos, más no respetando toda esta diversidad y bonita que somos de este paraíso y en los mundos. Es como, yo digo, los seres humanos son como el jardín, ¿no? Qué hermoso, qué bello ver las flores de todos los colores. Imagínense solamente las rosas de un solo color blanco, ¿no? Pero la diversidad, las rosas, los lirios, etcétera, las hortensias, o sea, un montón de flores, qué bonito, y así es el mundo, ¿no? Una diversidad hermosa y bella que nosotros lo podemos llevar. Pero bueno, aquí estamos justamente para hablar de toda esa situación, ¿no es cierto? Enfoque intercultural, regular, interculturalidad y bilingüe, Jefferson y Manaya, Jipunje. Himalaya. Enfoque intercultural, regular, intercultural y bilingüe. La educación intercultural es una expresión de la interculturalidad operante y propositiva. Es impreciso hablar solo de interculturalidad en el sector educación, ya que esta acepción pierde valor concreto de la acción e intervención pedagógica. Por otro lado, la educación intercultural no es una forma de, es intercultural. Esto nos enseña que la educación intercultural no es un método o un sistema fijo, sino una visión y un compromiso con la inclusión y el respeto hacia todas las culturas. Yupachani Jefferson. Jefferson lo dijo así, ¿no? Entonces aquí la interculturalidad lo que nos hace es ser dinámicos, de respetar lo que somos de una cultura. Aquí, por ejemplo, hay diferentes pueblos, nacionalidades en el Ecuador, 14. Entonces, en esta diversidad y en las reuniones que existen, ¿no? Entonces, poder conocerlos, cómo hacen, cómo viven, cómo se organizan, ¿no es cierto? Y miren, qué feo sería perder todo esto, ¿no es cierto? Entonces, remontados nuevamente lo que se dice al ramo de la educación para fortalecer esto, ¿no es cierto? ¿Qué es la pluriculturalidad? A ver, me ayudan con la lectura, por favor, de esta diapositiva. Pluriculturalidad. ¿Qué es la Esa, Nina. pluriculturalidad? Aunque la pluriculturalidad puede confundirse un poco con la interculturalidad, tiene un significado diferente a esta, ya que la pluriculturalidad hace referencia a la agrupación de diferentes grupos culturales y comunidades indígenas que coexisten en un mismo espacio geográfico, sin la necesidad de que haya una relación entre ellas. Este concepto es aplicado para todos aquellos territorios en los que conviven comunidades que cuentan con diversas culturas y en ellos se desarrollan y se crean diferentes grupos poblacionales. Así es. La pluriculturalidad tiene como fin generar un ambiente propicio y recíproco entre comunidades y que les permite a estas convivir en armonía, respetando siempre las diferencias y las diversidades culturales. Ujú. ¿Qué podemos entender de esto, Nina? Por ejemplo, en el Oriente, mire lo que es la pluriculturalidad. Hay un sector en el Oriente, ¿cómo lo ves ahí? Hay muchas comunidades en un sector. Sí, sí, hay la mayoría, como puedo decir, hace referencia a la agrupación Ujú. de cada cultura que existen en el Ecuador. Más o menos cada uno tiene su organización y de su organización cultural y etnias del pueblo indígena. Claro. Es un mismo espacio territorial que podemos decir. Esa es la palabra. En el mismo espacio, Yupachani, Nina, en un mismo espacio territorial del Oriente, por ejemplo, pueden convivir sin necesidad de yo de predominar, digo así, yo soy Guarani, yo soy Zápara, qué sé yo, vamos a hacernos, sino que respetando cada uno de su forma de hablar, su forma de tratar, su vestimenta, ¿no es cierto? En un pequeño territorio, entonces, justamente hablamos con Nina, que es el sector, ¿no es cierto? Por otra parte, tenemos la pluriculturalidad, ahí vuelta pues, con el otro enfoque, ¿no? Propio, ¿no? Recíproco entre las comunidades, ¿no? De vivir en armonía también, esa parte habla de la armonía, de vivir
Entonces, acá no tiene que ver la diversidad, ¿no es cierto?, sino, ni la política, sino que nos unimos como tal, nos unimos como pueblos, nos fortalecemos como pueblos y todo lo demás. Pero la pluriculturalidad habla a vuelta del enfoque geográfico, que no importa, ¿no es cierto? Como el Oriente, ese ejemplo muy importante. Un pequeño territorio donde que hay diferentes asentamientos, donde en esos asentamientos se encuentran diferentes grupos, ¿no es cierto?, que pueden convivir entre ellos. Vamos, ¿qué es la interculturalidad? ¿Me ayudan con la lectura, por favor? Ya leí eso. Ya, Imanaya. Ayipunya Mashi, ¿qué es la interculturalidad? Por otra parte, la interculturalidad es un proceso de De tiene las comunicación. personas de una comunidad con otros grupos que no cuenten con sus mismas costumbres, creencias o ideas de manera pacífica y sin la necesidad de anteponer sus ideas o creencias, Yes. porque hay una correcta interculturalidad entre las poblaciones y nacionalidades existen. En este caso del Ecuador, es necesario que entre los grupos haya procesos que permitan el diálogo, fomenten el respeto y que promueven la escucha entre comunidades y el acceso equitativo y oportuna de la información. Correcto. La Yupaychan, equitativa es dígame, Diana. Dígame. la equitativa es un proceso de diversas culturas que comparten expresiones culturales a través del diálogo y el respeto de mucios. Ujú. Yupachani, Diana, Yupachani. Entonces, aquí justamente cuando hablamos de interculturalidad estamos hablando de unos grupos que cuentan, ¿no es cierto? Y lo que vamos a restablecer y que, por ejemplo, tiene sus costumbres, sus creencias, sus tradiciones, su forma de llevar, su organización. Y lo más importante de eso es no pelearse, vivir de una forma pacífica, ¿no es cierto? Bueno, en esta parte de aquí ya creo que en una parte cierra hemos entendido, se ha entendido esa parte de la armonía, que sabemos que unidos somos más, que si nosotros nos fragmentamos no podemos alcanzar ninguna situación para como lucha social o trabajo social, entonces se tiene que unificar, se tiene que preparar, entonces eso es lo que nos hace también fortalecer los grupos, ¿no es cierto? Que permite también el diálogo, fomentar el respeto de una comunidad hacia la otra comunidad, de un dirigente hacia otro dirigente, entonces esto nos permite también fortalecer, todo eso se llama interculturalidad, ¿no es cierto? Y el manejo de todo esto. Vamos acá, pluriculturalidad e interculturalidad en el Ecuador. Me ayuda con esta diapositiva, por favor. Yupachani Laura. La, Y Manaya. y- allí ya, yo pues, la pluriculturalidad y la interculturalidad en Ecuador. Como se menciona anteriormente, Ecuador es un país muy diverso que cuenta con varias nacionalidades y pueblos en donde se encuentran todo tipo de etnias, creencias y varias nacionalidades y pueblos en donde se encuentran todo tipo de etnias, creencias y culturales que a través de la pluriculturalidad y interculturalidad se pueden relacionar entre, entre sí, permitiendo que la población ecuatoriana reconozca su riqueza y diversidad etnias, enfocándose y trabajando siempre a través en el buen vivir, porque del buen vivir es una de las características que le permite a la población ecuatoriana relacionarse de mejor manera con las personas y comunidades que se encuentran a su alrededor, rescatando y fomentando así su cultura y su identidad. Ya conocidas estas características de estos importantes conceptos, esperamos que esta información te sirva de gran ayuda y te haya nutrido de información. Correcto. ¿Alguna explicación, Laura?
que Ecuador tiene muchas diversidades de nacionalidades y pueblos como etnias, creencias y culturas. Ujú. Yupachani, Laura, Yupachani. Justamente aquí hablamos de una palabra que está enfocada aquí que se llama el buen vivir. Entonces, el buen vivir no es tener todo, ojo, quiero que entiendan eso. El buen vivir no es tener un edificio, no tener 20 carros, no es tener eso, sino el buen vivir es vivir con una salud plena, tener las cosas del ser humano que necesita para vivir día a día, ¿no es cierto? O sea, el buen vivir no es tener todo en sí. El buen vivir en nuestra comunidad, llevarnos con nuestras familias, con nuestras warmis, con la gente que vive ahí, ¿no es cierto? Con otros guaguas. Entonces, tener una armonía es lo que se llama el buen vivir, ¿no es cierto? Entonces, rodeado de todo esto, lo que es la interculturalidad. Desde ese punto de vista, nosotros como una constitución también se establece, y por eso quiero aclarar el término de buen vivir, ¿no es cierto? El buen vivir no es tener un montón de dinero, o un montón de recursos, o un montón de carros. A eso no se llama el buen vivir. El buen vivir es el trato de la persona, que el ser humano tiene que estar por encima de las cosas, y nosotros tenemos que priorizar entre una actividad que tenemos que hacer, o algo que tenemos que destruir, o cuál es el beneficio para el ser humano. El ser humano tiene que ser el principal eje, porque el mundo se rodea desde el ser humano, ¿no es cierto? El ser humano es el que mueve, es el motor dinámico de este mundo y este planeta, ¿no es cierto? Si entendiéramos esos todos realmente que éramos el ser humano, no estuviéramos en estas peleas que a veces nos encontramos o nos vemos, ¿no es cierto? Imagínense de aquí, señores estudiantes, ustedes y yo, después de 100 años vamos a ser solamente un recuerdo, ¿no? Seremos un recuerdo, alguien vivirá en nuestras casas, en nuestros terrenos, o lo que nosotros hayamos conseguido en esta vida, pero por eso hay que aprender a vivir como verdaderos hermanos, como verdaderos ciudadanos, ¿no es cierto? Como verdadera gente que tenemos que aquí aprender a convivir. Entonces, esto es la clase. De este momento vamos a hacer unas conclusiones de lo que hemos aprendido en esta clase, ¿no es cierto? Vamos por las conclusiones. Bueno, estamos en la parte final de la clase. Vamos con unas conclusiones. A ver, Viviana, de lo que hemos aprendido. Una conclusión. Ya que antes que por los problemas que tuvo nuestro país, algunas personas emigraron a otros países y así consigo llevaron sus tradiciones, sus costumbres eh, y todo eso a impartir al país en el que van, pero también ellos debían aprender el idioma del país al que querían ir a vivir. Ujú. Pero sin embargo, hay los otros países, como por ejemplo ellos iban a Asia, a Europa, a esos continentes, ahí los trataban como bárbaros Ujú. porque no sabían los idiomas y también los excluían por ser de piel morena o algo así. Ujú. Pero en la actualidad, hoy día, ¿cómo se dice? Se está Se terminando eso. practica se practica la interculturalidad y la pluriculturalidad que ayuda a tener una convivencia armónica. Correcto, Yupachani. Yupachani, Viviana. Yo, Pachani, muchas gracias. Entonces, miren lo que ha pasado también con estos temas que estamos viendo de la pluriculturalidad, interculturalidad, que sí es verdad. Los estudiantes que a veces han salido también por prepararse, han salido de diferentes países y obviamente ellos tienen que aprender también otras costumbres de ahí, otras nuevas costumbres, tradiciones, la forma de vestirse, la forma, o por la situación también de estar en Europa, ¿no? Momentos cálidos, momentos fríos, por ejemplo, en esos países como Rusia y todo lo demás, obviamente su vestimenta cambia, pero nunca va a cambiar porque cuando uno sale de aquí se va llevando sus raíces, ¿no? Entonces también va a difundir sus raíces y también copia las raíces de allá, aprende cosas nuevas, ¿no? Entonces esto también nos hace ricos en el mundo, ¿no? Aprendemos nuevas cosas, así como en la antigüedad los europeos aprendieron mucho de los latinoamericanos y igualmente viceversa, nosotros aprendimos también de los europeos, aprendiendo a convivir en este mundo globalizado como tal, ¿no es cierto? Y aprendiendo cada uno de nosotros. Entonces, esta semana vamos a hacer un resumen asimismo de la clase que hemos visto, una clase muy interesante. Hemos visto también qué es lo que ha pasado también en Europa, cuál fue la situación, cómo se consideraba ahí los patricios, los plebeyos, cómo se consideraban los blancos como una jerarquía mejor y cuando alguien no hablaba tu idioma, las consideraban los bárbaros. Entonces hay cosas que se repiten, pero esas cosas queremos cambiar y eso lo haremos con educación. Así que esta semana es el resumen de todas estas diapositivas, es el resumen y también la consulta sobre estos temas y lo subimos haciendo infografías, ¿no? Para el trabajo. Muchísimas gracias, Yupachani, y nos estaremos viendo la próxima semana.